La única persona en la historia en haber perseguido y disparado contra un ovni fue un peruano, el comandante Óscar Santamaría Huertas de la Fuerza Aérea del Perú. Eran las 7:15 de la mañana del 11 de abril de 1980 en la base aérea de La Joya en Arequipa, aproximadamente a 750 kilómetros al sur de Lima. En ese momento, aproximadamente 1.800 personas apostadas en la instalación militar son testigos de un objeto extraño, similar a un globo aerostático que se encontraba a unos 600 metros de altura y se acercaba lentamente sin haber sido detectado por el radar. Algunos oficiales creían que podía ser algún tipo de artefacto espía del vecino país del sur, Chile. Cabe recordar que en los años 70, principalmente entre 1973 y 1975, cuando coincidieron los gobiernos militares, tanto en Perú con Juan Velasco como en Chile con Augusto Pinochet, hubo fuertes tensiones por la gran compra de armamento soviético por parte del gobierno peruano y la posibilidad de una invasión hacia territorio chileno. Si bien el conflicto nunca ocurrió, un aire de cautela impregnaría las relaciones entre ambas naciones sudamericanas. Volviendo a nuestra historia, en 1980, el comando de la base da la orden de derribar el objeto no identificado. La misión es asignada al entonces joven teniente de 23 años, Óscar Santamaría Huertas, quien sube a su monoplaza Sukhoi Su-22 de fabricación rusa, equipado con cañones de 30 milímetros y despega con dirección al objetivo, sin saber lo que le esperaba. Ya en el aire, el piloto decide hacer un giro para posicionarse mirando hacia el oeste, teniendo el sol a su espalda para tener una mayor claridad del objetivo. Al acercarse, Santamaría activa el sistema de armas y dispara una ráfaga continua de 64 buses, creando lo que se denomina como pared de fuego. Para su sorpresa, ninguno de los proyectiles de 30 milímetros logra destruir el supuesto globo. Es más, luego de ser atacado, el objeto comienza a ascender rápidamente como realizando una maniobra evasiva. Al estar en velocidad y ángulo de ataque, el teniente inmediatamente inicia la persecución del ovni en dirección noroeste, alejándose cada vez más de la base. Para este momento, Santamaría ya estaba convencido de que no se trataba de un simple globo aerostático, sino de algún otro artefacto desconocido, y al ver que parecía no tener ninguna intención de atacarlo, el piloto prosigue con la caza. La persecución continúa, y Santamaría ya se encontraba a casi 85 kilómetros del lugar donde se inició la misión, sobre la ciudad de Camaná en Arequipa. El ascenso prosiguió hasta que el objeto llega a los 11.000 metros de altura, cuando de repente, y desafiando cualquier capacidad tecnológica conocida, la esfera se detiene intempestivamente. El piloto realiza una maniobra evasiva y se dispone a colocarse nuevamente en posición de ataque. Una vez más, Santamaría está a distancia de tiro y con el globo en la mira se dispone a jalar el gatillo para destruir al objeto de una vez por todas. Grande fue su sorpresa cuando raudamente y en el instante justo, el ovni asciende vertiginosamente desapareciendo de la mira del Sukhoi, dejando estupefacto al teniente. La maniobra se repetiría una vez más con el mismo resultado. Sin embargo, lejos de amilanarse, el piloto estaba dispuesto a cumplir con su misión y nuevamente busca ponerse en posición de disparo, pero esta vez apuntándole de abajo hacia arriba. Para este momento de la persecución, era claro que el objeto demostraba movimientos voluntarios y una inteligencia que le permitía conocer el momento exacto en que iba a ser atacado y con ello realizar la maniobra evasiva. Santamaría fallaría en sus siguientes intentos por derribar el objeto, pero es en el último donde lograría acercarse lo suficiente y con ello tendría el privilegio de ser uno de los pocos seres humanos en haber visto con detenimiento y a poca distancia a un objeto volador no identificado. El último ascenso fue vertiginoso. En ese momento, el ovni se pone a la misma altura que el Sukhoi Su-22 de Santamaría, y ambos seguirían subiendo hasta llegar a los 19.200 metros de altura. La aeronave había sido llevada al límite de sus capacidades durante los 22 minutos de persecución. Entonces, la luz de bajo combustible se enciende en el panel. A Santamaría no le queda mucho más tiempo de vuelo, por lo que decide acercarse a tan solo 100 metros de distancia para poder observar de cerca al objeto. De acuerdo con el ahora comandante en retiro, el objeto tenía en la parte superior una forma de globo o foco,
de color amarillo pálido, opaco o tipo cerámico. Según sus propias declaraciones, el tamaño del artefacto era de un aproximado de 10 por 10 metros. La base era metálica, ancha, con forma de plato y a veces brillaba a la distancia. No contaba con medios de propulsión, alas o algún elemento aeronáutico visible. Santamaría retornaría a la base, y debido a que el supuesto globo se encuentra lejos y ya no supone ninguna amenaza de espionaje, el comando decide no enviar a otro caza a continuar con la misión. A continuación, el piloto daría un reporte detallado de lo acontecido a los altos mandos, los cuales ordenarían a los presentes a guardar silencio absoluto sobre el tema. Y así pasarían 22 años, hasta el 2002, donde finalmente Santamaría recibe la autorización para contar su gran historia al mundo. Un caso similar ocurrió en Irán, cuando el 19 de septiembre de 1976, el mayor Parviz Jafari, a bordo de un caza F-4, intentó interceptar un objeto desconocido que sobrevolaba la capital, Teherán. Según sus declaraciones, el artefacto era de grandes dimensiones, de unos 40 por 40 metros, y parpadeaba intensamente de color rojo, verde, azul y naranja. Al acercarse, sus sistemas de comunicaciones comenzaron a fallar, y al intentar dispararle con un misil guiado AIM-9 Sidewinder, el equipo se bloqueó, por lo que decidió abortar la misión. En una entrevista, el comandante Santamaría comentó que tuvo conocimiento del caso iraní, y a pesar de que los objetos descritos eran de diferentes características, él supone que pudo abrir fuego al ovni de La Joya debido a que el cañón de 30 milímetros de su Sukhoi tenía un sistema electromecánico, a diferencia del misil guiado que intentó utilizar el mayor Jafari en Irán, de características netamente electrónicas. En este documento desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, podemos dar cuenta que el gobierno norteamericano estuvo al tanto del incidente de La Joya. Sin embargo, hemos notado que el presente reporte señala una fecha que difiere, quizás por equivocación del informante, con lo narrado por Santamaría y otros testigos. El día que señala el informe es del 9 de mayo de 1980 y no el 11 de abril. Asimismo, el documento oficial habla de un segundo encuentro en la noche del 10 de mayo, donde nuevamente se envió a un caza Su-22 para interceptarlo, sin lograr su cometido. Sobre este hecho, no tenemos más información que lo mostrado en este reporte. Al día de hoy, el caso La Joya permanece como el único evento registrado en la historia de los fenómenos aéreos anómalos donde un piloto persigue y logra disparar a un ovni. El testimonio de Santamaría no solo es fascinante, sino quizás también inspire y permita a otros pilotos dar a conocer sus experiencias sobre este fenómeno, del cual cada vez parece haber mayor apertura. Gracias por acompañarnos, espero que te haya gustado nuestro contenido, no te olvides de dejarnos un like y suscribirte. Mi nombre es Félix y nos vemos en una próxima oportunidad.